Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho. Recibe la gloria, recibe el honor y la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede sentarse. Damos gracias al Señor, amén. Y Él quiere que nosotros tengamos sabiduría de lo alto. Mire lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo, amén, hablando de lo que él hace en la oración y de cómo él no cesaba de dar gracias en oración por todos aquellos, amén, que conocían al Señor, por esa fe que ellos estaban profesando, por esa fe que ellos estaban viviendo. Pero la palabra del Señor nos dice que las oraciones eran, en el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría. Y es que Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría de lo alto para poder hacer cosas grandes en el reino espiritual. No solamente para poder hacer cosas grandes, pero también para poder vivir una vida adecuada conforme al llamamiento de Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos, la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Y no solamente, amén, se va desarrollando conforme vamos caminando en Dios, pero cada vez que usted y yo leemos palabra, esa palabra es una semilla que está siendo depositada en nuestro corazón para que vaya creciendo de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Alabada sea la gloria del Señor. Dios deposita una medida dentro de nuestros corazones y la palabra del Señor dice que esta palabra nos va haciendo sabios, nos va siendo diferente, nos va cambiando, no solamente mentalmente, pero espiritualmente. No solamente espiritualmente, pero en nuestra alma va surgiendo cambios poderosos en el Dios de poder, en el Dios amado, en el Dios glorioso. Cuando nosotros miramos esa palabra, tiene un poder impactante en nuestro ámbito espiritual. Por eso la Biblia dice en el Salmo 1, uno de mis salmos favoritos, dice que aquel que medita en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque la palabra es agua viva, la palabra es poderosa, la palabra trae cambios, produce cosas grandes en nuestro ser espiritual. Dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Miren lo que dice, váyanse conmigo al Salmo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, porque es una de las cosas por las cuales oramos, tener sabiduría para poder hacer cosas efectivamente y para poderle dar la gloria al Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice, versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, hacer de la palabra de Dios una delicia te trae sabiduría de lo alto. Te trae una sabiduría que es muy diferente a la sabiduría del mundo, a la sabiduría humana. Y en su ley medita de día y de noche. Es algo que te va a producir, porque la palabra de Dios produce. El Señor dijo, sea la luz, ¡pum! ¿Y la luz qué? Se creó, apareció. El Señor dijo, divídanse las aguas, y se dividieron los mares de los ríos a la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor trae sabiduría, pero no solamente sabiduría, trae temor de Dios para nuestra vida. Porque en Proverbios 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra del Señor nos dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces la palabra es el manantial de agua que nos va lavando,
que nos va quitando la aspereza humana, nos va limpiando de todo aquello que quiere venir a estorbar. Entonces, la definición de sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos da un mayor entendimiento. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría, porque la sabiduría es un mayor ¿qué? Entendimiento. La sabiduría nos hace entender más, nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Mira lo que dice la palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja ¿qué? No cae. Entonces, ¿cuál es la hoja para nosotros? Son los frutos, lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos produce en Dios. Entonces, la sabiduría nos hace entender entre lo bueno y lo malo. Por eso, si usted quiere discernimiento, tiene que tener sabiduría para poder usar el discernimiento. Entonces, en Efesios 1:17, el apóstol Pablo habla: y os dé espíritu de sabiduría. Y no solamente habla de la sabiduría, pero habla de ¿qué? Revelación. En la palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios nos promete a nosotros traer revelación, pero esa revelación surge cuando nosotros nos metemos en oración con Dios y estamos en comunión con la palabra, estamos leyendo la palabra. Viene esa revelación a nuestra vida espiritual, porque Dios nos reveló a su Hijo. Usted y yo estamos hoy en la iglesia. Nos quitó el vendaje, nos quitó ese vendaje que nos hacía ciegos ante el camino que es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que Cristo es el único que puede quitar el vendaje espiritual y nos puede traer esa revelación. Entonces, la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo tenía propósito en las oraciones: pedir sabiduría y pedir revelación en el conocimiento de Él. Sí, porque de repente la gente, cuando piensa revelación, piensa que están unas visiones tremendas, y qué lindas son las visiones. Pero el apóstol Pablo estaba orando por una revelación del conocimiento, para que Dios nos revele el conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra, porque su palabra nos marca quién es Dios, cómo es Dios, cómo Él quiere que nos movamos, que caminemos, que actuemos. Entonces, su palabra nos revela el carácter de Dios. Su palabra nos revela lo que Dios quiere que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La palabra del Señor dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cada uno de nosotros tenemos un entendimiento que necesita ser alumbrado por la palabra revelada de parte de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos movernos en la revelación de esta palabra, para que nuestro espíritu vaya creciendo, para que nuestra vida espiritual vaya formándose en Cristo Jesús. Dios quiere que usted y yo poseamos conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque la palabra en Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando usted ignora las leyes espirituales, puede cometer tantos errores que le pueden costar retrasos en su bendición, que le puede costar como le costó al pueblo de Israel. Dice que pasó 40 años dando vueltas en el mismo desierto, porque le faltó conocimiento, porque les faltó sabiduría, porque les faltó revelación. ¿Por qué? Porque ellos murmuraban de todo lo que miraban. Cada vez que se estaban quedando sin agua, murmuraban. No creían a Dios. No creían que Dios los iba a sacar adelante. No creían que Dios los iba a pasar a la tierra prometida. Cada vez que les pasaba algo, creía que ellos iban a morir en el desierto. Y por eso estuvieron 40 años dando vueltas en un mismo lugar, en el mismo desierto.
Entonces Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que nosotros vayamos triunfando, que no estemos en el mismo desierto, en la misma prueba. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que tenemos una prueba y no la pasamos, ¿qué cree usted? Se la vuelven a repetir. Cada vez que nosotros no pasamos la prueba, oiga, nos la vuelven a repetir. ¿Cuántos repitieron año? ¿Alguna vez en su vida? Levante la mano. ¿Quién repitió año? Y qué feo se siente, ¿verdad? Que todos los compañeros pasando al otro grado y usted se queda ahí. Más cuando los miran en el recreo, todos aquellos en el otro grado y usted ahí en el mismo. Y se burlan, ¿verdad? ¿Sí o no? Se burlan de uno y dicen, mira que no pasó. Entonces yo quiero decirte que nosotros estamos caminando en un mundo espiritual donde quizá la gente, bueno, hay gente que sí se burla, ¿verdad? Pero ¿sabes quién se burla más? El enemigo. Cada vez que no pasamos de la misma prueba, él está ahí. Ya sabía. Y Dios quiere que nosotros poseamos el conocimiento, el discernimiento para poder pasar a otro nivel. ¿Sabes? En Dios no hay que, ay, pasó de raspado. Usted sabe que es pasar de panzazo, ¿verdad? Por un puntito pasé, dice. Así nomás, raspadito, dice. En Dios no. Allá en la escuela pasa con 60. Si saca 59, pan, lo ponchan y para atrás. ¿Sí o no? Pero en Dios no. En Dios o usted pasa la prueba como Dios lo dictó, o vuelve a repetir la prueba. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar al Rey? Oiga, y no es bonito dar vueltas en el mismo sitio, ¿verdad? La misma prueba. Señor, ¿por qué tengo la misma prueba? Porque murmuraste, porque te quejaste, porque no creíste. Ay, Dios mío, ¿por qué la misma prueba? Pero nosotros mismos sabemos en el fondo por qué, ¿sí o no? Nosotros mismos sabemos por qué estamos en la misma, dándole la misma vuelta. Y miren lo que dice que nosotros, que nuestro entendimiento sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, aquí nos están dando llaves cómo tener sabiduría y revelación del conocimiento de la palabra. Y es que si usted se tira a orar para pedirle a Dios revelación de esta palabra, Dios se la va a dar. La palabra en Santiago dice que el que pide sabiduría, sin dudar, Dios se lo da. Sí, porque hay gente que de repente dice, Señor, dame sabiduría, pero por dentro está, ¿será que Dios me va a dar sabiduría? Está dudando de lo que está pidiendo. Entonces Dios quiere que cuando usted le pida sabiduría, crea que hay una conexión divina y diga, Señor, por tu sacrificio, porque todo es por los méritos de Cristo. Nada de lo espiritual lo podemos ganar por nuestros propios méritos. Todo redunda en el sacrificio poderoso de Cristo Jesús. Todo lo que se mueve en lo espiritual, justificados por Cristo. Si damos fruto porque está Cristo en nosotros. El apóstol Pablo decía, lo que ahora yo soy no es porque yo sea muy bueno, es la gracia de Dios en mí. Porque el hombre sin Dios, oiga, no es nada. Quédese sin orar una semana o dos, se pone feo el asunto. ¿Sí o no? Ya se empiezan a querer salir los sapos, las culebras. ¿Sí o no? Ya se quiere empezar a salir el hombre fuerte, ya como que ese tigre que estaba ahí domado por la oración, por el ayuno, ya como que se quiere rebelar. La gente que no ora, se le va empezando a salir el mal carácter, el mal genio. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? Que en la oración usted va a alcanzar su vida espiritual ser construida. Porque sabes una cosa, lo más importante que Jesucristo señaló en la palabra es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Sabe? Él no dijo alegraos porque se levantan los paralíticos, alégrate porque los ciegos miran, ¿verdad que no dijo eso?
Cuando llegaron los discípulos contentos diciendo: ay, se nos sujetaron los demonios, hubieras visto, Señor Jesús. El Señor les dice: alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y sabe por qué? Porque hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual para que tú no avances, para que tú no creas. Por eso es de que la palabra del Señor dice: ponte el yelmo de la salvación. ¿Sabe cuánta gente está en la iglesia que duda de que son salvos? Montón de gente. Porque la Biblia dice que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Entonces la palabra del Señor nos dice en Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Usted y yo tenemos una esperanza ¿qué? Viva. Por eso usted y yo no podemos soltar las cosas de Dios, porque nosotros creemos en una eternidad. Una eternidad donde tendremos, aleluya, vestimenta, aleluya, de linaje fino, alabado sea la gloria de Dios. Tendremos coronas, aleluya. Nos sentaremos con Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Cristo nos servirá la comida. Oiga, la Biblia dice que hay calles de oro, mar de cristal. Por eso no se preocupe. Si Dios te enriquece en esta tierra, qué bueno. Pero si no te enriquece, dale gloria a Dios. Lo importante es que sea rico espiritualmente, que usted tenga la riqueza y tenga simiente en Cristo Jesús, que usted tenga raíces en el Cordero, que usted pueda tener raíces en esta palabra, que nada nos desvíe ni para un lado ni para otro. Porque todo lo que está escrito se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Mire lo que dice la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado. Y agrega: y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces en la palabra hay riquezas, porque el usted tener conocimiento lo eleva a otro nivel. ¿Sabe? Hay gente que piensa que un título te va a elevar. Te eleva con los hombres, pero lo que realmente te eleva en Dios es que tú le pongas empeño a esta palabra, que tú en tu vida íntima, mire, ¿y sabe por qué? Porque al diablo usted no lo puede correr con teología, no lo puede correr con hermenéutica, no lo puede correr con un diploma. Mira, tengo este diploma, andate de aquí. Al enemigo solamente lo puede correr sometiéndose a Dios, resistiéndolo, y dice ¿qué? Huirá de vosotros. De la única forma es viviendo con Dios en santidad. De la única forma que Él huye. Entonces la palabra del Señor dice: ¿y cuál la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Entonces en Dios, usted y yo somos ¿qué? Poderosos. ¿Cuál es el poder que Cristo nos dejó? El ya no vivir en las tinieblas, el ya no vivir en ignorancia. ¿Y sabe por qué? Porque cuando antes que yo conociera a Cristo leía esta palabra, yo no entendía nada. Pero cuando Jesús viene, ¡pum!, y entra, se le abre el mundo espiritual en esta palabra. Por eso hay gente que dice: pero ¿por qué teniendo una Biblia? ¿Por qué no pasa nada? Es que tiene que venir el Cordero a quitar el velo para que pueda ser revelada esta palabra. Y cuando esta palabra empieza a ser revelada en nuestro espíritu, vamos viviendo de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Cuando esta palabra es revelada, oiga, tenemos manantiales de allá arriba. Por eso la palabra del Señor dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. Todo lo que nosotros hacemos en Dios ¿qué? Prospera. Todo. No hay nada que deje de prosperar en Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el Dios que tenemos
Es un Dios que hace prosperar todas las cosas cuando caminamos en Él. Usted y yo somos plantío en Jehová. Usted y yo ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre que nos adoptó. Legalmente le pertenecemos a Jesucristo. Porque usted cree que el enemigo nomás puede hacer lo que Dios le permite, pero él no puede hacer más. ¿Y sabes por qué? Porque en nosotros hay una marca. Tenemos las arras del Espíritu de Dios. Óigame, Cristo nos marcó con su poder, con su sangre preciosa. Y usted y yo somos hijos del reino. Oiga, tenemos un Padre que pelea por nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 20 de Efesios 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Fíjense, Cristo resucitó y fue sentado en lugares celestiales. Pero fíjense, la Biblia dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él dijo: de la gloria que tú me diste, Padre, yo les voy a compartir a ellos. Por eso es de que nosotros podemos sentir al Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros podemos tener revelación de la palabra. Porque Jesucristo nos compartió, nos dio su salvación, derramó en nosotros, aquellos que creen, aquellos que dejan que Cristo entre, derramó que salvación y vida eterna. Por eso es de que cuando usted reprende se van. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo tiene poder, y como usted es un hijo, tiene autoridad. Miren lo que dice la palabra. Sí, porque el que reprende y no conoce a Dios sale bien tronado. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Que vinieron unos jóvenes a querer reprender un demonio, un endemoniado. Y el demonio le dijo: a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes no los conocemos. Dice que le saltó encima y salieron, ¿qué? Salieron todos despenucados. Porque ellos solamente lo estaban haciendo por hacerlo, pero no eran hijos de Dios. Dios no los había mandado a hacer eso. Entonces salieron mal. Pero cuando usted camina con Dios, por muy difícil que se vea y por mucho que tú no quieras, cuando Dios te quiere usar, te usa. Porque la autoridad de Dios va, ¿qué? Contigo. Mire lo que dice la palabra. La cual operó en Cristo, resucitando de entre los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. La palabra de Dios dice que cuando usted y yo nos bautizamos, morimos, ¿y qué? Salimos a una vida nueva. Entonces es un símbolo de resurrección. Por eso es que usted y yo podemos caminar en el reino. Y la Biblia dice: cuida tu salvación con temor y temblor. Miren lo que dice la palabra. Y la Biblia dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es de que nosotros valemos la sangre de Cristo. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso nunca se menosprecia, porque usted vale la sangre de Cristo Jesús. Nosotros valemos la sangre de Cristo Jesús. No importa si estamos altitos, altitos, flaquitos, bendeciditos. Valemos la sangre de Cristo Jesús. Y por esa sangre preciosa usted y yo delante de Dios podemos estar, porque Él ya no mira nuestros defectos, sino que mira la sangre de Cristo Jesús. Y los frutos que damos los damos porque en Cristo somos una nueva criatura. Porque la carne no puede producir fruto, pero el Espíritu produce fruto. Por eso, si usted quiere ser un árbol fructífero, la palabra del Señor dice que en la ley de Jehová esté nuestra delicia,
y en su ley meditemos de día y de noche. Dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Entonces, si queremos dar fruto, tenemos que mantenernos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, y dejar que la palabra domine nuestra mente. Que no sea nuestro propio entendimiento, que no sea nuestra alma tampoco, porque el alma son las emociones. Y las emociones hoy pueden estar al 100, pero quizá mañana usted amanece al 60 o al 30, algunos al 1. Y si las emociones te manejan tu mente, ya perdiste ese día. Pero si la palabra del Señor es la que gobierna tu vida, la que gobierna tus pasos, la que gobierna todo lo que hace, óigame, usted va a ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Óigame, ¿por qué? Porque la palabra del Señor siempre te va a dar una respuesta, ¡pum!, que pega y tú sales bendecido. La palabra del Señor es la única que nos mantiene fuertes en Dios. En el momento de la prueba, mire la palabra, ¡pum! No, que la casa está al revés, yo en mi casa serviremos a Jehová. No, que la casa se mira medio rara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios dice que el justo vive por fe, no por lo que miramos, no por lo que sentimos, no lo que se mueve alrededor. Porque si fuera por lo que miramos, ¿usted cree que llegaríamos lejos? No, el justo vive por fe. Quiere decir que el justo vive por la palabra del Señor. El justo vive porque hay una palabra que Dios ya dejó marcada, implantada, para que usted y yo vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. Esa es la palabra que nos nutre, esa es la palabra que nos sella, esa es la palabra que hace que nosotros nos levantemos y podamos seguir avanzando. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y mire con lo que sella, la plenitud de aquel que todo lo llena. O sea, para el Señor somos ¿qué? Preciosos. Para el Señor somos un tesoro especial. Solamente tenemos que ver el sacrificio de Cristo para saber que Él nos amó con amor eterno. Él estaba derramándolo todo por nosotros. Lo estaba dando todo para darnos salvación y vida eterna, para que nosotros no vayamos al infierno. Él lo dio todo, lo dio todo, hasta la última gota de su sangre la dio. Y dice que la presentó allá arriba en el cielo delante del Padre, no en un templo hecho de manos, sino en el mismo cielo delante de Dios, para justificar a todo aquel que cree, para justificar a todo aquel que camina en el Señor. Por eso es de que usted y yo tenemos que tener el conocimiento de quiénes somos en Dios. ¿Y sabes por qué? Porque si tú no tienes el conocimiento, cualquier persona te puede decir: ay, tú eres un falso, y usted ahí va a andar llorando como: ay, me dijeron esto. Aunque la gente te diga lo que te diga, tú te vas a mover por lo que está en la palabra, por lo que dice la Biblia, no por lo que la gente crea de ti. Porque el único que sabe la verdad de tu vida espiritual es Dios y tú. Y el enemigo también sabe cómo andamos, ¿sí o no? Porque él anda espiando. No lo sabe todo, pero anda espiando ahí. Manda ahí a sus servidores, los manda ahí a ver cómo está, a ver si en la prueba renegamos, para irnos a acusar. Porque la Biblia dice que Él es el acusador. Pero ¿sabes cuáles son las buenas nuevas? Que la Biblia dice que Cristo intercede por nosotros de día y de noche delante de Dios, para que estemos justificados. Esa es la victoria más grande. Póngase de pie. Así que en Dios usted y yo somos más que vencedores. Y la palabra del Señor dice que aunque esta casa terrenal se deshiciere, tenemos un cuerpo espiritual, cuerpo glorificado que Cristo nos va a dar. Amén. Póngase de pie, levante sus manos, vamos a darle